Antes de que existiera el tiempo, ya existía Él. No fue creado, porque es el Creador. Desde Adán hasta el Apocalipsis, toda la historia señala a un solo nombre: Jesús. No vino para fundar una religión, sino para restaurar lo que se perdió en el Edén. Esta es la historia completa de la Biblia, como nunca antes la has escuchado. Una historia de hombres y mujeres, de errores y promesas, de reyes y exiliados, pero sobre todo, una historia de un Dios que nunca se rinde con la humanidad. Si te conmueven las historias que transforman vidas, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal, porque esta historia también puede ser la tuya. Antes de que existiera el tiempo, la luz, la tierra o el hombre, ya existía Dios. No fue creado, no comenzó a ser, no tiene origen. Él es eterno, soberano, invisible, todopoderoso. Todo lo que existe surgió por su voluntad. Con su palabra, creó el universo. Dijo: hágase la luz. Y la luz fue. En 6 días ordenó los cielos y la tierra. Separó las aguas, formó los continentes, llenó los mares de criaturas, los cielos de aves y la tierra de toda clase de vida. Pero en el 6.º día hizo algo diferente. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El ser humano fue creado a imagen de Dios, con razón, voluntad, emoción y un alma eterna. Lo colocó en un jardín perfecto, el Edén, donde no había muerte ni dolor. Dios creó a Adán y de su costado formó a Eva, su compañera. Vivían en armonía con Dios, sin vergüenza ni culpa. Les dio dominio sobre toda la creación, pero también les dio libertad. En medio del jardín puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiendo que si comían de él, morirían. Un día, la serpiente astuta y mentirosa sembró la duda en el corazón de Eva. Le dijo: ¿de veras Dios dijo? Y en un acto de desobediencia, comieron del fruto prohibido. El pecado entró en el mundo. La inocencia se perdió. Se escondieron, avergonzados. El vínculo con Dios se quebró. Como consecuencia, fueron expulsados del jardín. El trabajo se volvió duro, el parto doloroso, la muerte inevitable. Desde entonces, toda la humanidad heredó esa naturaleza caída. Adán y Eva tuvieron hijos. Uno de ellos, Caín, mató a su hermano Abel por envidia. El primer asesinato manchó la tierra. Más adelante nació Set, y de su descendencia surgiría una línea de hombres que buscarían a Dios. Con el paso del tiempo, la maldad aumentó sobre la tierra. Los hombres se volvieron violentos, corruptos, egoístas. Dios vio que los pensamientos del ser humano eran continuamente malos y se arrepintió de haber creado al hombre. Pero hubo uno que halló gracia ante sus ojos: Noé. Noé era un hombre justo en medio de una generación perversa. Caminaba con Dios cuando todos se habían alejado. El Señor le reveló su plan. Enviaría un diluvio para limpiar la tierra, pero le ordenó construir un arca para salvar a su familia y preservar la vida. Por décadas, Noé trabajó obedientemente. Mientras martillaba, advertía: viene juicio, pero nadie lo escuchó. Se burlaban de él. Nunca había llovido sobre la tierra. Su mensaje parecía absurdo. Pero la paciencia de Dios tiene límite. Llegó el día. El cielo se oscureció. Se abrieron las compuertas del cielo y se rompieron los manantiales del abismo. Llovió 40 días y 40 noches. El agua cubrió montañas. Todo ser viviente pereció, menos los que estaban en el arca. El juicio había llegado, pero también la salvación. Después de más de un año, las aguas bajaron. El arca descansó sobre el monte Ararat. Noé salió y ofreció un sacrificio. Dios hizo una promesa: nunca más destruiría la tierra con agua, y colocó el arco iris como señal del pacto eterno. De los 3 hijos de Noé, Sem,
Cam y Jafet, surgieron las naciones del mundo. Sem dio origen a los pueblos semitas, Cam a los africanos y pueblos del sur, Jafet a los pueblos del norte. Una nueva humanidad comenzó, pero la arrogancia volvió. En lugar de esparcirse por la tierra como Dios había ordenado, los hombres decidieron construir una torre hasta el cielo, la Torre de Babel, para hacerse un nombre. Era otro acto de rebeldía, de orgullo colectivo. Dios confundió sus lenguas. Ya no podían entenderse. El proyecto se detuvo y los hombres se dispersaron. Así nacieron las lenguas, culturas y civilizaciones. En medio de un mundo dividido, Dios llamó a un hombre para comenzar algo nuevo. Su nombre era Abraham. No era rey ni sacerdote, pero sería el padre de la fe. Cuando las naciones se multiplicaban en confusión y orgullo, Dios llamó a un hombre. Su nombre era Abraham. Vivía en Ur de los Caldeos, una tierra de ídolos y comercio. Dios le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Abraham tenía 75 años cuando obedeció. Salió sin saber a dónde iba. Caminaba por fe, no por vista. Su esposa Sarai era estéril. Ambos eran ancianos, pero creyeron en la promesa. A lo largo de su travesía, Abraham construyó altares y adoró al Dios vivo en tierras extranjeras. Fue probado, tuvo miedo, cayó, pero siempre volvió al altar. Pasaron los años. El hijo prometido no llegaba. Sarai, impaciente, le ofreció su sierva egipcia, Agar. De esa unión nació Ismael, fuerte y rebelde, pero Dios dejó claro: no era el hijo de la promesa. Entonces, cuando Abraham tenía 99 años, Dios renovó su pacto. Cambió su nombre de Abraham, Padre exaltado, a Abraham, Padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara. En ese mismo año nació Isaac, cuyo nombre significa risa, porque Sara se rió cuando oyó que tendría un hijo en la vejez. Años después, Dios pidió algo inconcebible: «Toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio». Abraham obedeció. Subió al monte Moría con su hijo, preparó la leña, ató a Isaac, levantó el cuchillo, y en el último momento, Dios lo detuvo. Proveyó un carnero. La prueba estaba superada. Abraham amaba a Dios más que a sus promesas. Isaac creció, se casó con Rebeca, y también enfrentó la esterilidad. Tras 20 años de oración, ella dio a luz gemelos, Esaú y Jacob. Esaú era rudo, cazador. Jacob era más tranquilo, reflexivo. Desde el vientre ya luchaban. Jacob compró el derecho de primogenitura de Esaú por un plato de lentejas, y más adelante, con la ayuda de su madre, robó la bendición de su padre ciego. Esaú juró matarlo. Jacob huyó al desierto. En una noche, durmiendo sobre una piedra, soñó con una escalera que unía el cielo con la tierra. Allí, Dios renovó la promesa: «Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en tu simiente serán benditas todas las naciones». Jacob respondió con un voto: «Si tú estás conmigo, tú serás mi Dios». En su camino, Jacob se casó con Lea y Raquel, y tuvo hijos con ellas y sus siervas. En total, tuvo 12 hijos y una hija. Años después, en una noche misteriosa, luchó con un ángel y no soltó hasta recibir bendición. Desde ese día fue llamado Israel, el que lucha con Dios. Entre sus hijos, José, el penúltimo, fue especial. Jacob lo amaba más que a los demás. Lo vistió con una túnica de colores. José tenía sueños. Veía a sus hermanos postrarse ante él. Eso provocó envidia, odio, traición. Un día,
Sus hermanos lo vendieron como esclavo a unos comerciantes ismaelitas. Le dijeron al padre que había muerto. José fue llevado a Egipto. Y así comenzó una historia que cambiaría el destino de su familia y de toda una nación. En Egipto, José fue vendido a Potifar, oficial del faraón. Trabajó con integridad y Dios lo prosperó. Pero la esposa de Potifar intentó seducirlo. José resistió. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Por rechazarla, fue acusado falsamente y echado en prisión. En la cárcel, José siguió confiando. Interpretó los sueños del copero y del panadero del rey. Pasaron 2 años, hasta que el faraón soñó con vacas flacas devorando vacas gordas, y nadie pudo interpretarlo. Entonces el copero recordó a José. Llamaron a José, quien dijo: «La interpretación viene de Dios». Anunció 7 años de abundancia y luego 7 de hambre. Aconsejó prepararse. El faraón quedó impresionado y lo nombró gobernador de todo Egipto, segundo en autoridad. Durante los años de abundancia, José almacenó alimento. Cuando llegó el hambre, el mundo venía a Egipto. Entre ellos, sus hermanos. No lo reconocieron. José los probó, observó sus corazones, y cuando vio que había arrepentimiento, lloró y se rebeló. «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendieron, pero no se entristezcan, porque Dios me envió delante de ustedes para preservarlos con vida». Los abrazó, los perdonó, los invitó a Egipto. Jacob, ya anciano, bajó con toda su familia, 70 personas en total. Allí se establecieron en la tierra de Gosén. Pasaron los años. José murió, y surgió un nuevo faraón que no conocía a José. Israel se multiplicó, y Egipto se sintió amenazado. Los convirtieron en esclavos. Les impusieron trabajos forzados, opresión, sufrimiento. Ordenaron que todos los varones hebreos fueran arrojados al Nilo. Pero Dios no había olvidado su promesa. En medio del dolor, nació un niño llamado Moisés. Fue escondido por 3 meses. Luego, su madre lo puso en una cesta en el río. La hija del faraón lo encontró y lo crió como un príncipe. Pero en su corazón, Moisés sabía que era hebreo. A los 40 años, defendió a un esclavo y mató a un egipcio. Tuvo que huir. En el desierto de Madián, se casó y pastoreaba ovejas. Entonces, un día común, vio una zarza que ardía pero no se consumía. Allí Dios lo llamó. «Moisés, Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Ve y libéralos». Moisés tuvo miedo, dudó, puso excusas, pero Dios le dio su nombre. «Yo soy el que soy». Le dio poder, autoridad y una misión. Moisés volvió a Egipto. Con su hermano Aarón, enfrentó al faraón. Le dijo: «Deja ir a mi pueblo». Faraón endureció su corazón. Entonces vinieron las 10 plagas: sangre, ranas, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. La noche antes de la 10ª plaga, Dios instituyó la Pascua. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar los postes de la puerta con su sangre. Cuando el ángel de la muerte pasó, donde veía sangre, pasaba de largo. Finalmente, el faraón los dejó ir. Cerca de 2 millones de personas salieron de Egipto, pero al llegar al Mar Rojo, el faraón se arrepintió y los persiguió. Dios abrió el mar. El pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su lugar. Dios peleó por ellos. En el desierto, el pueblo fue probado. Murmuraron, se quejaron, pero Dios les dio maná, agua de la roca, nube de día, fuego de noche.
En el monte Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos. Les enseñó cómo vivir como un pueblo santo. Aún así, construyeron un becerro de oro. Se rebelaron, y la travesía, que debía durar semanas, se extendió por 40 años. Una generación entera murió en el desierto, pero Dios no rompió su promesa. A través de todo, seguía guiando, formando y preparando a su pueblo. Porque lo que comenzó con un llamado a Abraham era solo el inicio. Después de 40 años en el desierto, la generación incrédula había muerto. Moisés contempló la tierra prometida desde el monte Nebo, pero no entró. La tarea de guiar al pueblo recayó en su fiel servidor, Josué, valiente, obediente y lleno del Espíritu de Dios. Dios habló a Josué: «Sé fuerte y valiente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo». Bajo esa promesa, el pueblo cruzó el río Jordán de forma milagrosa. Las aguas se detuvieron y el pueblo pasó en seco. Era un nuevo comienzo. La primera gran prueba fue la ciudad de Jericó, amurallada y poderosa. Pero Dios no mandó espadas ni arietes. Ordenó que marcharan en silencio durante 6 días alrededor de la ciudad, y al séptimo, con gritos y trompetas, los muros cayeron. La victoria fue completa. Era claro: la conquista sería por fe, no por fuerza. Israel ganó muchas batallas bajo Josué. Se repartió la tierra entre las tribus, pero no todo fue conquistado. Algunos pueblos quedaron, y su presencia sería una trampa en el futuro. Antes de morir, Josué reunió al pueblo y les dijo: «Escoge hoy a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Tras su muerte, comenzó una nueva etapa, la época de los jueces. No había rey ni liderazgo central. Cada tribu vivía según su criterio. El pueblo olvidaba a Dios, caía en idolatría, era oprimido, clamaba, y Dios levantaba un libertador. Era un ciclo constante. Entre estos jueces estaban hombres y mujeres llamados directamente por Dios. Débora, una profetisa que guió al pueblo con valentía. Gedeón, que derrotó a los madianitas con solo 300 hombres, armado con trompetas y antorchas. Jefté, un líder rechazado, que terminó encabezando a Israel en batalla. Y Sansón, dotado de fuerza sobrenatural desde su nacimiento, pero debilitado por su pasión y orgullo. Aún así, Dios lo usó para humillar a los filisteos. Fue una época de grandes altibajos. La frase que mejor la resume es: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero entre la anarquía y el pecado, Dios seguía obrando. La fidelidad de unos pocos mantenía viva la llama del pacto. La historia aún no había terminado. La inseguridad llevó al pueblo a clamar por un rey. Querían ser como las otras naciones. El profeta Samuel, último juez de Israel, lo tomó como un rechazo personal, pero Dios le dijo: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Dios permitió el cambio. El primer rey fue Saúl, de la tribu de Benjamín, alto, apuesto, carismático. Comenzó con humildad, pero pronto mostró desobediencia. En lugar de obedecer la voz de Dios, hizo lo que parecía correcto ante sus ojos. Por eso, Dios lo rechazó. Mientras tanto, en Belén, Dios eligió a David, el hijo menor de un hombre llamado Isaí. Pastor de ovejas, músico, guerrero, pero sobre todo, un hombre conforme al corazón de Dios. Fue ungido en secreto por Samuel. David alcanzó fama nacional cuando enfrentó al gigante filisteo Goliat con solo una honda y una piedra. No confiaba en armaduras, sino en el Dios viviente. Lo venció con un solo golpe y liberó al pueblo. Desde entonces, su nombre fue conocido y temido por el rey Saúl. Saúl lo persiguió por años con celos y odio. David vivió en cuevas,
campos y territorios enemigos. A pesar de tener oportunidades para matarlo, David se negó. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Esperó el tiempo de Dios. Tras la muerte de Saúl en batalla, David fue reconocido como rey. Primero en Hebrón, luego en Jerusalén, que conquistó y convirtió en la capital del reino. Reinó por 40 años, fortaleció a Israel, trajo el arca de la alianza a Jerusalén, compuso salmos, organizó el culto, pero también cometió errores. El más grave fue con Betsabé, mujer casada. Cometió adulterio y para encubrir su pecado mandó matar a su esposo Urías. Fue confrontado por el profeta Natán. David se quebrantó, se arrepintió sinceramente y escribió el Salmo 51, una de las oraciones más profundas de la Biblia. Aunque fue perdonado, las consecuencias alcanzaron su casa. Hijos que se rebelaron, traiciones internas, dolor familiar. Aún así, Dios no rompió su pacto. Le prometió que de su descendencia vendría un rey eterno. Cuando David envejeció, ungió a su hijo Salomón como su sucesor. Salomón, joven y sin experiencia, oró a Dios pidiendo sabiduría. Dios le concedió sabiduría y también riquezas, paz y fama. Durante su reinado, Salomón construyó el Templo de Jerusalén, una maravilla de belleza y santidad. Fue un tiempo de esplendor, oro, alianzas con naciones, estabilidad. La reina de Sabá vino desde tierras lejanas para ver su sabiduría, pero con el oro llegaron los ídolos. Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras que adoraban a dioses falsos. Poco a poco, su corazón se desvió. Construyó altares paganos, y lo que empezó con sabiduría terminó en idolatría. Dios se enojó, y tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, llamado Israel, con capital en Samaria. El reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. Comenzaba una nueva etapa en la historia. Más reyes, más profetas, más advertencias, pero también una promesa que no sería olvidada, porque del linaje de David aún nacería un rey diferente, uno que no pecaría, uno que reinaría para siempre. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Roboam, su hijo, no supo escuchar al pueblo, aumentó los impuestos y perdió el apoyo de las tribus del norte. 10 de las 12 tribus se separaron y formaron el reino del norte, llamado Israel, con capital en Samaria. Las 2 tribus restantes formaron el reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. En Israel reinaron 19 reyes, todos ellos malvados. El primero, Jeroboam, temiendo que el pueblo subiera a Jerusalén para adorar, fabricó 2 becerros de oro y los colocó en Betel y Dan, diciendo: «Aquí están tus dioses». Así comenzó un ciclo de idolatría política, donde los reyes usaban la religión para controlar al pueblo. El pecado se volvió costumbre. Los altares falsos proliferaron, los sacerdotes verdaderos fueron perseguidos, y el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad, se extendió por toda la nación. Pero Dios no guardó silencio. Levantó profetas. Entre ellos estaban Amós, que denunció la injusticia social y el lujo opresor, y Oseas, cuya esposa infiel representaba el corazón de Israel. Elías desafió directamente a los profetas de Baal en el monte Carmelo, oró, y el fuego de Dios cayó del cielo. Aún así, el pueblo no se arrepintió. Luego vino Eliseo, su sucesor, quien obró milagros y advirtió al pueblo. Israel rechazó a los profetas y endureció su corazón. Entonces, en el año 722 a.C., Dios permitió que el imperio asirio destruyera Samaria. Las 10 tribus del norte fueron deportadas, y pueblos extranjeros fueron traídos para ocupar la tierra.
Allí nació un pueblo mestizo, los samaritanos. Mientras tanto, en el sur, Judá vivía altibajos. Algunos reyes, como Ezequías, Josías y Asa, buscaron al Señor con sinceridad, restauraron el templo, destruyeron ídolos y llamaron al pueblo al arrepentimiento. Pero muchos otros reyes corrompieron al país con violencia, hechicería y alianzas paganas. Dios siguió enviando profetas. Isaías, quien habló del futuro Mesías y del reino eterno. Miqueas, que condenó a los líderes corruptos y prometió restauración. Jeremías, que lloró por Jerusalén y anunció el inminente juicio. El pueblo no escuchó. Preferían las palabras suaves de los falsos profetas. Todo está bien, decían, cuando en realidad el juicio ya venía en camino. Finalmente, en el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén. Después de varios años de rebelión y advertencias ignoradas, el templo fue destruido, los muros derribados, la ciudad quemada. Los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia, y con ellos los jóvenes más sabios y nobles, incluyendo a Daniel. Judá fue humillada. El pueblo de Dios fue llevado al exilio, pero Dios no los había abandonado. En Babilonia, el pueblo vivió 70 años de cautiverio. No tenían templo, ni sacrificios, ni libertad. Pero fue allí donde aprendieron a buscar a Dios con sinceridad. Surgieron las primeras sinagogas, donde se leía la Torá. El pueblo fue purificado de su idolatría. Ya no volvieron a adorar estatuas. Dios no dejó de hablar. Allí levantó a Daniel, quien interpretó sueños, enfrentó leones y vio visiones del futuro. También profetizó la llegada del Mesías. Ezequiel, otro profeta en el exilio, habló de un nuevo templo, un nuevo corazón y un nuevo pacto. Un día, como lo había anunciado el profeta Jeremías, el imperio babilónico cayó ante los medo-persas. El rey Ciro, movido por Dios, decretó: todos los del pueblo de Israel pueden volver a su tierra y reconstruir el templo del Señor. Así comenzó el regreso. No fue inmediato ni masivo. Volvieron en 3 grandes grupos, con Zorobabel, quien comenzó a reconstruir el templo, con Esdras, quien restauró la ley y la enseñanza, con Nehemías, quien reconstruyó los muros de Jerusalén en solo 52 días. Pero no todo fue fácil. Los samaritanos quisieron unirse a la obra, no por devoción, sino por interés. Cuando se les negó, comenzaron a oponerse con amenazas y cartas al rey. Por eso, la obra del templo se detuvo durante casi 20 años. Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes reprendieron al pueblo por preocuparse por sus casas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. El pueblo obedeció, retomó la obra, y el templo fue terminado. Con Esdras, el pueblo redescubrió la palabra. Lloraron al escucharla. Firmaron un pacto. Se arrepintieron. Con Nehemías, la ciudad volvió a tener protección, orden, dirección. Hubo avivamiento espiritual, pero el tiempo pasó. Una nueva generación creció. El fervor se enfrió. Comenzaron a ofrecer sacrificios mediocres, a descuidar el culto, a quebrantar el matrimonio. Dios levantó a un último profeta, Malaquías. Él habló del juicio, pero también de la esperanza. Anunció que vendría un mensajero, que prepararía el camino del Señor. Y después, el cielo guardó silencio. Durante 400 años no hubo voz profética, pero la promesa seguía viva. Después de 4 siglos de silencio, el cielo habló otra vez. En un pueblo humilde de Galilea, una joven virgen llamada María recibió la visita del ángel Gabriel. «Has hallado gracia delante de Dios», le dijo. «Concebirás y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él sería el Hijo del Altísimo, el Salvador del mundo». Jesús nació en Belén,
en un pesebre. No hubo trono, ni ejército, ni palacio, solo pastores, una estrella y la voz de ángeles que anunciaban paz. Fue perseguido por el rey Herodes desde niño y llevado a Egipto. Luego regresó y creció en Nazaret, aprendiendo el oficio de su padre terrenal, José. A los 30 años, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. El cielo se abrió y el Padre dijo: «Este es mi Hijo amado». El Espíritu Santo descendió sobre él. Luego, fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y resistió la tentación del diablo. Desde entonces, su vida cambió la historia. Predicó el reino de Dios, sanó a enfermos, restauró a los quebrantados, comió con pecadores y enfrentó a los hipócritas. Tocó leprosos, perdonó pecados, calmó tormentas y hasta resucitó muertos. No buscó fama, sino obedecer al Padre. Jesús eligió 12 discípulos. Con ellos caminó, enseñó, corrigió y reveló el carácter de Dios. Hablaba con autoridad, pero con compasión. A los poderosos los incomodaba, a los humildes los sanaba, pero su hora se acercaba. Durante una última cena, partió el pan y dijo: «Esto es mi cuerpo». Levantó la copa y dijo: «Esta es mi sangre, por muchos derramada». Esa noche fue arrestado, juzgado injustamente y condenado a morir en una cruz. Fue azotado, escupido, coronado con espinas. Cargó su cruz hasta el Gólgota. Clavado entre 2 ladrones, oró por sus enemigos: «Padre, perdónalos». Y antes de morir gritó: «Consumado es». En ese momento, el velo del templo se rasgó en 2. El acceso a Dios estaba abierto, pero la historia no terminó en la tumba. Al tercer día, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, luego a los discípulos, luego a más de 500 personas. Comió con ellos, los instruyó y les dijo: «Vayan por todo el mundo y hagan discípulos». Jesús ascendió al cielo, prometiendo regresar, pero no los dejó solos. Días después, en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió con poder. Un viento llenó la casa. Lenguas de fuego se posaron sobre los discípulos y comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Era el día de Pentecostés, y miles fueron testigos. 3,000 personas creyeron ese mismo día. La iglesia había nacido. Los creyentes compartían todo. Se reunían en casas, oraban, aprendían, repartían pan. El poder de Dios se manifestaba en milagros, sanidades y vidas transformadas. A pesar de la persecución, no se detenían. Uno de los primeros en morir por su fe fue Esteban, apedreado por predicar la verdad. Y entre los que aprobaban su muerte estaba Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, pero Dios tenía otros planes. En el camino a Damasco, una luz lo derribó y una voz le dijo: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo se convirtió en Pablo, apóstol de los gentiles. Viajó por todo el Imperio Romano, fundando iglesias, predicando a Cristo crucificado, escribiendo cartas que aún hoy transforman vidas. La iglesia se extendió de Jerusalén a Samaria, de Judea a Asia, de Antioquía a Roma, hasta los confines de la tierra. Sufrieron, fueron encarcelados, torturados, asesinados, pero la palabra no fue encadenada. El fuego del Espíritu seguía ardiendo. El último apóstol vivo, Juan, fue exiliado a la isla de Patmos. Allí recibió una visión, el Apocalipsis. Vio a Cristo glorificado, la batalla final, la victoria definitiva. Vio un cielo nuevo, una tierra nueva, y escuchó una promesa: «He aquí, vengo pronto». Esta es la historia, no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad.
Una historia de promesas, de caída y de redención. Desde el Edén hasta la cruz, desde la cruz hasta la eternidad, Dios ha mostrado una y otra vez que no se rinde contigo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, compártela con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir conociendo la palabra que transforma, porque esta historia aún no ha terminado y tú puedes ser parte de ella.